¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Señor, Números capítulo 32. Tiene por título, dice, Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Ese es el título que tiene la Biblia, gloria al Señor. Vamos a leer unos versos del 1 al 5, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, desde esta tierra, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Capítulo 32, a este punto los hijos de Israel, gloria a Dios, siguen acampando en los campos de Moab, frente a Jericó, al lado del Jordán. Y el Señor trajo a Moisés una última enmienda, un último trabajo, una última petición, y le dijo, venga a los hijos de Israel de los madianitas, gloria al Señor. Ya habían destruido a los amonitas, ahora, ¿verdad? La semana pasada el Señor ejecutó juicio contra los madianitas, ¿verdad? Incluyendo a Balaam, que también era de esa región, y él también pereció, dice, a espada, aquel día, ¿verdad?, en que Israel vino en contra de los madianitas. Y leímos la semana pasada, mis hermanos, que recibieron un gran botín, ¿verdad? Animales, ganado, joyas, dinero, en fin, trajeron un botín grandísimo, ¿verdad? Mujeres, en lo cual se lo dividieron conforme el Señor, ¿verdad?, le dio las instrucciones que se repartiera en una manera justa. Ahora el Señor les estaba dando no solamente la heredad de su tierra, sino también le estaba dando su heredad de cómo empezar, cómo comenzar, ¿verdad? Cada uno le estaba dando su oveja, su vaca, para que comenzaran en la buena tierra, ¿verdad? Esta era la heredad que el Señor les estaba dando, gloria a Dios. Ahora miramos que llevaron 32,000 mujeres vírgenes, ¿verdad? Llevaron muchas mujeres, pero separaron las que habían conocido varón, y ellas, ¿verdad?, las tuvieron que eliminar, y las vírgenes las repartieron entre el pueblo de Israel para servidumbre. Y anteriormente el Señor había dado leyes acerca de la esclavitud, para que ellos fueran justos, ¿verdad?, y humanos con sus esclavos. Ahora, el nuevo comienzo es emocionante, mis hermanos. Esta iglesia ahora se encuentra a la expectativa de un nuevo comienzo, ¿verdad?, en un nuevo lugar, y también estamos en la frontera. Estamos listos para poseer la buena tierra o la nueva tierra, y podemos, mis hermanos,
con emoción estar a la expectativa de algo nuevo, ¿verdad? Porque algo nuevo es un nuevo comienzo, es algo hermoso, es algo lindo. Aquí estaba también el pueblo de Israel a la expectativa, en la frontera de un nuevo comienzo, de una nueva vida, gloria al Señor. Y el Señor ya los había bendecido para comenzar esa nueva vida, como también a nosotros el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Para ir con esa esperanza de seguir siendo luz en las tinieblas, ¿verdad? Seguir alcanzando a los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y en los siguientes libros vamos a entrar a una serie de batallas violentas, ¿verdad? Porque así es la guerra. La guerra no es bonita, la guerra es violenta, pero sabemos que Dios es justo, ¿verdad? Cuando hablamos de exterminio, a veces tropezamos en el hecho de creer que Dios está siendo injusto, pero déjeme decirle que Dios es justo y que jamás Dios se va a equivocar. Dios le va a dar a cada quien lo que se merece, no más, no menos, ¿verdad? Dice en el libro de Apocalipsis que justos y verdaderos son sus juicios y sus caminos. Él pesa aún los pensamientos en la balanza, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces a nadie dará el Señor más ni menos de lo que no se merezca, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a mirar juicios sobre estas naciones que ya habíamos mirado que este juicio ya les venía, que no era una sorpresa que llegaron ahí los hijos de Israel, que el Señor estaba usando a los israelitas como instrumento de juicio contra los cananitas, contra todas estas tribus paganas, ¿verdad? Que estaban practicando el satanismo, la idolatría, ¿verdad? Y aún sacrificios humanos entre, ¿verdad? Una moralidad extremadamente baja. Habían caído en lo más bajo que el hombre puede caer en la tierra, por lo cual el Señor ya había preparado al pueblo de Israel para venir y exterminarlos, tanto mujeres como hombres como niños, ¿verdad? Y solo se les perdonó la vida a las mujeres vírgenes. A este punto ya habían conquistado algunas regiones, ¿verdad? Alguna tierra antes de cruzar el Jordán. Esta tierra se encontraba antes de cruzar el Jordán, todavía no habían entrado a la tierra prometida. Y en este capítulo vienen 3 de las tribus de Israel para traer una inquietud delante de Moisés, ¿verdad? Le dijeron: Moisés, nosotros somos hombres de ganado y nos parece que esta tierra es tierra propicia para nosotros, ¿verdad? Ahí es donde empieza el capítulo 32. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eliale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia ante tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Esta palabra, no nos hagas pasar del Jordán, ¿verdad? No sonó muy bien para Moisés. La tribu de Rubén junto a la tribu de Gad y la media luna de Manases vienen a los líderes, ¿verdad? El liderazgo es importante, mis hermanos, ¿verdad? En toda decisión, el liderazgo, los líderes tienen que estar de acuerdo. Vinieron a ellos para establecerse fuera de la tierra de Canaán. Les pareció tierra propicia para el ganado. Había mucha agua, había mucho pasto, ¿verdad? Para su ganado, y en realidad era una tierra propicia para el ganado. Y trajeron su inquietud a Moisés: queremos establecernos antes de cruzar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimaréis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así
hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que diesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. En pocas palabras, la petición de los rubenitas, los de Gad y los de Manases, ¿verdad? Su petición de quedarse ahí iba a traer hasta cierto punto desánimo al resto del pueblo, y les está dando la razón, ¿verdad?, de el por qué no sonaba muy bien su petición. Y la ira de Jehová se encendió entonces con aquellos que no trajeron un buen reporte, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. Por tanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb hijo de Jefoné y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Esta es la situación, mis hermanos, para mirar el contexto de la conversación que ellos están teniendo ahí. Los hijos de Israel habían estado ya deambulando por 40 años. Esta generación es una nueva generación. Posiblemente sabían lo que había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Pero ahora Moisés se los está recordando. Les dice, ¿verdad?, que esos 40 años fue el resultado de la desobediencia, ¿verdad? Dios había traído ese juicio de andar deambulando por el desierto por 40 años. Ellos llegaron a la frontera de Cades Barnea, recordamos, ¿verdad?, a los 2 años y 2 meses de haber salido de Egipto. Estuvieron en la frontera listos para poseer la buena tierra. La estrategia de Moisés fue enviar a los 2 espías a reconocer la tierra. Ellos estuvieron ahí por 40 días, tomando reporte de lo que ellos habían visto en esta buena tierra. Después de los 40 días regresaron con el reporte a Moisés, pero recordamos que 10 de ellos dieron un mal reporte. Y su reporte desanimó al pueblo, ¿verdad? Dijeron: no podremos. Ahí hay gigantes. Delante de ellos nos vemos como chapulines. Si se paran encima de nosotros, nos aplastan. No podremos luchar contra ellos. Las ciudades de ellos son amuralladas. Están tan altas que no hay manera de entrar en ellas. Su tierra es una tierra que se traga a sus moradores, o sea que ahí no produce, ahí no es lo que nos dijeron, ahí no hay producción. Mientras que Caleb y Josué dieron un buen reporte, trajeron un racimo de uvas en sus hombros, algo enorme, mis hermanos, espectacular, diciendo: la tierra produce. ¿Qué son ellos para nosotros? Los comeremos como pan caliente, ¿verdad? O sea, si Jehová está con nosotros, Él nos dará la victoria. Amén. 2 de ellos hablando positivamente, mirando con los ojos de Dios o de los ojos del Espíritu, los otros mirando con los ojos carnales y mirando todo negativo, desanimaron al pueblo. Y recordamos que el pueblo lloró amargamente aquel día, ¿verdad? Diciendo: busquemos un espía que nos lleve de regreso a Egipto. ¿Por qué le hicimos caso a Moisés? ¿Y por qué dejamos Egipto? ¿Que no había suficientes sepulcros en Egipto para que nos sepultaran que venir a morir en el desierto? Se quejaron, ¿verdad? Tomaron esa actitud y todo fue a causa de un mal reporte. El temor, mis hermanos, los invadió, y el miedo es el temor es hermano de la incredulidad. Cuando nosotros le damos pie al miedo, lo que sigue enseguida es falta de fe. Dejamos que nuestro miedo cancele nuestra fe. Pero si obramos en fe, nuestra fe
cancelará todo temor, todo miedo, ¿verdad? Ahora, cuando comenzamos a mirar los obstáculos, eso produce temor, mis hermanos. Y el temor ocasiona incredulidad. Siempre digo mal esa palabra, solo la escribí, incredulidad. Y la gente comenzó a llorar y a lamentarse por haber seguido a Moisés, ¿verdad? Por haber abandonado Egipto. Muchas veces, mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo y nos acordamos de Egipto, comenzamos a lamentarnos y a decir, yo estaba mejor en el mundo que ahora que soy cristiano. Y es exactamente lo mismo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Creemos que en Egipto estábamos mejor, mis hermanos, y nos olvidamos de todas las lágrimas que lloramos en Egipto. Nos olvidamos de que en Egipto éramos esclavos, ¿verdad? Nos olvidamos de que el enemigo nos tenía controlados allá en el mundo, ¿verdad? Que vivíamos en tinieblas, que no podíamos levantar el rostro y mirar al cielo humildemente a Dios, ¿verdad? Estábamos cautivos, pero el Señor nos hizo libre. Sin embargo, mis hermanos, no podemos estar añorando lo que dejamos atrás. Lo que Cristo nos ha dado es paz en el Espíritu y vida eterna. Qué hermosa es la paz, mis hermanos. Qué lindo es dormir en paz y vivir en paz. Aunque allá afuera el mundo se está partiendo en dos, tenemos la paz de Cristo. Y sabemos, mis hermanos, tenemos la esperanza de gloria que en cualquier momento sonará la trompeta, ¿verdad? Y nos iremos con el Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Que se quede lo que se quede. Se quede la nueva iglesia, que se quede la nueva casa, que se quede el nuevo carro. No importa, mis hermanos, lo que Dios ofrece es algo excelente. No nos lo podemos imaginar porque no lo hemos visto y no hay nada comparable, dice Pablo, ¿verdad? Cosa que ojo no ha visto. Entonces no se lo podemos describir, pero es algo glorioso, ¿verdad? Así es que ánimo, pueblo del Señor. Ahora habían pasado los 40 años, un año por cada día que estuvieron adentro reconociendo la tierra. Habían pasado los 40 años, esta es una generación nueva, y Moisés, ¿verdad? El último después de Josué y Caleb, ¿verdad? Ya sentenciado Moisés, en cualquier momento el Señor lo iba a llamar a su presencia. Y cuando los de Rubén, Gad y Manases vinieron a Moisés y a Eliezer diciendo, no queremos entrar y poseer esa tierra, nos gusta a nosotros esta tierra antes de pasar el Jordán porque creemos que es buena tierra para nuestro ganado. La tierra es propicia para nosotros y es un buen lugar y aquí estaremos satisfechos. Esto fue lo que le dijeron a Moisés, aquí estaremos satisfechos. Ahora Moisés tenía temor de que a este punto su decisión de quedarse aquí y no entrar a la tierra prometida traería desánimo al resto del pueblo. Y como resultado de no entrar o de fallar de entrar, esto sería algo fatal. Porque no podrían sobrevivir otros 40 años por el desierto. Si Moisés aprendió desde la primera vez, ¿verdad? Él miró que la falta de fe la primera vez los hizo estancarse y no pertenecer a ningún lugar, ni a Egipto, ni a la tierra prometida, sino deambular por el desierto del cual nadie era dueño, sino el Señor, ¿verdad? Ese fue su destino en esos 40 años. Ahora llegan a la tierra prometida y ellos están hablando de quedarse ahí y no pasar a la tierra prometida. Dijo, tus palabras, su petición hará que el resto del pueblo se desanime y después ¿qué? No podrán sobrevivir otros 40 años por el desierto si fallan en entrar esta segunda vez, ¿verdad? Esa es su preocupación. Moisés está alarmado, ¿verdad? Por lo que ellos vienen a plantearle y comenzó a reprenderlos por esta decisión, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos, como líderes no escuchamos la segunda parte, ¿verdad? Con la primera actuamos, ¿verdad? Esto es lo que le pasó a Moisés. Reaccionó a las primeras palabras de estos tribus, ¿verdad? Ahora, esta gente, aquí está la aplicación para nosotros, ¿verdad? Esta gente, estas 3 tribus que quisieron quedarse satisfechos antes de cruzar el río, representa espiritualmente hablando a muchos cristianos de nuestros días.
que están satisfechos con su desarrollo espiritual. La solicitud de estas 3 tribus es una solicitud interesante. Ellos estaban contentos de recibir su heredad fuera de la tierra prometida, ¿verdad? Estaban dispuestos. Para él no hay ni heredad, ¿verdad? Si no se convierte a Cristo, gloria al Señor. Ellos estaban contentos de recibir su heredad fuera de la tierra prometida, al otro lado del Jordán, como la Biblia lo expresa. La Biblia también declara que todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que buscarle la aplicación y el ejemplo para nosotros. Esto representa a ciertos cristianos que al momento presente están conformes con su desarrollo espiritual, dicen, aquí estoy bien, aquí me parece bien. Y Dios, mis hermanos, en esta mañana nos está retando a entrar a un verdadero compromiso con Él, ¿verdad? Porque tenemos la actitud que estamos conformes en nuestra vida espiritual. Yo voy a la iglesia cuando quiera, no tengo deseo de envolverme en ninguna actividad, no tengo deseos de evangelizar, a mí la misión no me da frío ni calor, yo estoy a gusto en mi estado espiritual donde me encuentro, estoy satisfecho, voy, entro, escucho el mensaje, me voy a mi casa y se acabó. Ahora, voy cuando quiero, ¿verdad? No tengo ningún compromiso, no soy miembro de la iglesia, estoy satisfecho con en donde estoy, espiritualmente hablando. Tengo todo lo que necesito y no están creciendo. En realidad, estas personas no están creciendo en su caminar espiritual con el Señor. Se han conformado y siguen pasando los años. Pasaron ya 5, pasaron ya 10 años, pasaron 20 años. Y seguimos nosotros en el mismo estado espiritual de conformidad, diciendo yo estoy satisfecho en donde yo estoy, ¿verdad? No queremos crecer, no queremos más de lo que Dios ha prometido para nosotros en la palabra del Señor. No hay progreso espiritual. Hay mucha gente que llegó a su límite espiritual, a la meseta. La meseta es donde ya topamos, llegamos a la meseta, donde ya ni sube ni baja, está estancado espiritualmente y no tiene deseo de, aunque no va para atrás, tampoco va para adelante. Y déjenme decirles, mis hermanos, que el no avanzar es retroceder, ¿verdad? Aunque dice, es que yo no me estoy yendo para atrás, pero el no avanzar es retroceder, mis hermanos, ¿verdad? Porque estamos estancados, llegamos al tope y de ahí no nos movemos. O no estamos interesados en escalar un peldaño más en las cosas del Señor. Crecer para la gloria del Señor. No hay progreso, ¿verdad? Dios quiere que alcancemos todas las promesas prometidas, no solo algunas con las que mucha gente está conforme. Aquí hay mucho más de lo que ya nosotros hemos alcanzado, mis hermanos. A veces andamos buscando experiencias nuevas. Deje atrás las experiencias nuevas. Aquí hay experiencias que aún no hemos experimentado. Entonces no ande buscando otras. Aquí todavía hay mucho, mucho, mucho que el Señor quiere darnos a nosotros y no lo hemos alcanzado, ¿verdad? Pero nuestra conformidad nos va a hacer que nos estanquemos y no alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo en lo personal, yo quiero alcanzar todo lo que Dios, no quiero perderme de nada de lo que Dios tenga para mí, porque Él tiene mucho para nosotros, pero nosotros no lo perdemos, ¿verdad? Nosotros no lo perdemos. El apóstol Pablo, hablando de su vida espiritual, se expresó así también. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que era una verdad para Pablo,
debe de ser también una realidad para nosotros, una gran verdad para nosotros, ¿verdad? El poder decir nosotros, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y esa es la verdad, yo misma no pretendo haberlo alcanzado todo, mis hermanos. Porque cuando Dios nos asió, nos alcanzó, nos trajo a su pueblo, Él tenía algo en mente para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad, mis hermanos. Dios tenía algo en mente para mí, Dios tenía algo en mente para ti, y tú tienes que detenerte y decir, Señor, ¿será que ya alcancé todo lo que tú tenías en mente para mí o me estoy quedando corto? La verdad, mis hermanos, es que no lo hemos alcanzado todo. Tenemos que seguir prosiguiendo a la meta hasta entrar a la tierra prometida. No nos podemos conformar a quedarnos en la frontera del Jordán. Aunque ahí parece que todo estaba bonito, aunque ahí había todo lo que supuestamente ellos necesitaban y su corazón anhelaba, ¿verdad? No era lo que Dios tenía para ellos. Es importante llegar hasta donde Dios nos quiere llevar, a la tierra prometida, para ahí descubrir qué era lo que Dios tenía para nosotros, porque estas 3 tribus se iban a quedar pensando qué era lo que Dios tenía para mí allá en la tierra prometida, porque yo estoy decidiendo quedarme en el borde de la tierra prometida. Gloria a Dios. Pablo no se perdió nada de lo que Dios tenía para él en esta tierra. No importa la circunstancia, mis hermanos, ni lo que le ocurrió, no se lo perdió. Y lo que se perdió fue porque Dios se lo evitó. A ciertos lugares no le permitió entrar. Dice que el Espíritu Santo le prohibió llegar. Pero él intentó ir a donde Dios lo llevó y alcanzó todo lo que Dios quería alcanzar. Al final, él pudo decir, ¿verdad? He peleado la buena batalla, ¿verdad? He corrido la carrera de la fe. Por lo demás me espera la corona de vida que Dios tiene reservada, no solamente para mí, sino para todo aquel que en Él cree la vida eterna. Gloria al Señor, ¿verdad? Y no le fue bien en ciertas ocasiones, pero sin embargo se dio cuenta si le iba a ir bien o le iba a ir mal, ¿verdad? No se perdió de nada. Y nosotros yo creo que nos hemos perdido de muchas cosas, ¿verdad? A veces es importante aventurar en fe. ¿Será que el Señor quiere que haga esto? Gloria a Dios. Dios no quiere para nosotros una vida mediocre, mis hermanos. Él quiere que alcancemos todas las promesas que Él tiene para nosotros. Proseguimos a la meta porque queremos más de Dios, queremos más de su presencia, queremos más de su Santo Espíritu, queremos más de su gobierno en nuestra vida. Yo quiero que Él gobierne más en mí, porque a veces no lo dejo gobernar en ciertas áreas, ¿verdad? Yo quiero más de su gobierno sobre mi vida, que Él sea el entero y completamente el que gobierne mi vida, ¿verdad? Queremos más, mis hermanos, hay mucho más que necesitamos anhelar de parte de Dios. No podemos quedarnos estancados en donde estamos. Tenemos que proseguir a la meta. Ánimo, pueblo del Señor. Ya nos queda poco. Gloria a Cristo Jesús. Ánimo. Amén, pastor. Gloria a Dios. Ahorita que comentaba, pues verdad, de que a veces uno se conforma y pues se estanca, uno llega a la meseta y ahí ya no prosigue. Pensé, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto. Hay iglesias grandes que se han llenado de las iglesias chicas, porque ahí va la gente y se sienta y ya no tiene ni que lidiar con nadie. Van, oyen y se van, ya están tranquilos, no hay. Y en nuestras iglesias pequeñas, pues nos conocemos los defectos, ahí andamos luchando por seguir adelante. Pero lo importante es estar ocupados haciendo algo en la viña del Señor. Amén. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Muchos cristianos están instalados y dicen, aquí estamos bien, ¿verdad? Ya intentaron trabajar en una iglesia chica, tuvieron una mala experiencia. Sí, mis hermanos, que las malas experiencias no nos desanimen.
Son pruebas que el Señor pone para que las pasemos. Pero si nos vamos jetones, no pasamos la prueba y la vamos a tener que pasar en otro lugar, ¿verdad? Porque las pruebas se tienen que pasar. Y por supuesto que no tengo nada con las iglesias grandes. El anhelo de mi corazón siempre ha sido, Señor, que ganemos muchas almas para ti, ¿verdad? Pero pues hay que ganarlas. Y aquí donde estamos, en lo humilde, estamos ganando almas para el Señor, siempre va a haber alguien que le va a caer el mensaje, ¿verdad? Porque ese es el deseo de nosotros, que la palabra llegue al corazón de los oyentes, gloria a Dios. Ahora, peligroso, mis hermanos, de estar en este lugar, ¿verdad? Es interesante notar que cuando el enemigo vino contra el pueblo de Israel, los primeros que cayeron en cautiverio fueron los que estaban al otro lado del río, los que no tenían la protección natural del río. El río era una protección, mis hermanos. Ahora, el río del Jordán ahora no es caudaloso, está muy angosto, pero en aquellos días, mis hermanos, cruzar el río Jordán era tremendo, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel tenía que cruzar al otro lado del río, a la tierra de Canaán. Ellos iban a quedar antes, iban a dejar a su familia antes del río, ¿verdad? Entonces, no tenían esa protección del enemigo, ¿verdad? Entonces, fueron los primeros 3 tribus que entraron a cautiverio. Estar, mis hermanos, en la frontera de nuestra salvación, ¿verdad? Queriendo entrar, y sí o no, también el enemigo es el primero que viene y se lo pesca a uno, ¿verdad? Entonces, pongámosle ganas a la carrera, ¿verdad? Démosle todo lo que tenemos por llegar, por cruzar, gloria al Señor. Las tribus pueden representar también a las personas que no se quieren salir de este lugar, por cerca, por lo que sea. Tal vez, sí, hay personas que no se quieren ir de aquí. Correcto, no es fácil, mis hermanos, aun cuando nosotros nos movemos de casa, no es fácil dejar el lugar en el cual hemos estado viviendo muchos años. Nos encariñamos con eso, mis hermanos. Pero sepamos que siempre que dejamos algo es porque vamos a algo mejor, ¿verdad? Ahora que la distancia, pues, no está lejos, no sea ningún problema, ¿verdad? O sea obstáculo para decir no sigo. Porque esto no es de parar, esto es de seguir, mis hermanos, no importa dónde estemos, tenemos que seguir, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Ánimo, pueblo del Señor. Ahora, recordamos, mis hermanos, que en los días de Jesús subieron a una barquita con sus discípulos y cruzaron a otro lado del mar de Galilea o del lago, ¿verdad?, de Genesaret. ¿A la tierra de quiénes subió el Señor en esa barquita? De los Gadarenos, ¿verdad? Había que cruzar de aquel lado para ir a la tierra de los Gadarenos. Ahí estaban los de Gad, Rubén, Gad y Manases. Y Jesús, ¿verdad?, les dijo a sus discípulos, subámonos a la barquita, vamos para el otro lado. Lucas 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la riviera opuesta a Galilea, tierra de los Gadarenos, ¿verdad?, de la tribu de Gad. Y cuando vinieron al otro lado del mar, le salieron al encuentro 2 hombres poseídos, ¿verdad? Eso está en Mateo 8:28. Dice que en Lucas nos dice que era solo uno, en Mateo nos dicen que eran 2 endemoniados que vinieron, ¿verdad? Y que vivían en los sepulcros, y ahí estaban ellos aterrorizando a la gente. Y dice que ellos, ¿verdad?, se cortaban, se lastimaban a sí mismos, se dañaban con piedras, se mutilaban su cuerpo, ¿verdad? Y no los podían detener ni con cadenas. Se paseaban por los sepulcros, ¿verdad?, intimidando a toda la gente que pasaba por aquel lugar. Y cuando vinieron contra Jesús, se aplacaron. Y Jesús reprendió a los demonios y los hombres fueron libres de esos malos espíritus, ¿verdad? Y recordamos que salieron esos malos espíritus y entraron a un hato de cerdos, ¿verdad?, que estaban cerca del cementerio. Ahora,
el crecer cerdos era un negocio contra, ¿verdad? La ley de Dios, era un negocio ilegal. Contra la ley de Dios y contra la ley de Moisés. Ningún israelita podía ni comer cerdo ni crear cerdo, ¿verdad? Pero esta gente de los gadarenos que se quedaron al cruzar el río se habían alejado de Dios y se entregaron al tráfico de cerdos, ¿verdad? Porque en realidad era ilegal el traficar con cerdos, especialmente siendo ellos judíos. No podía. Se da cuenta, mis hermanos, cómo el no poseer todo lo que Dios tiene para nosotros nos hace retroceder. Lo que le dije hace un momento, que el que no avanza, aunque no retroceda en sí, está retrocediendo, porque el no avanzar es retroceder. Ellos retrocedieron, mis hermanos. En quedarse ahí en la frontera, terminaron, ¿verdad?, quebrantando la ley de Dios. Ahora, les ofendió que nuestro Señor Jesucristo les hubiera arruinado su comercio de cerdos, ¿verdad? Y en Mateo 8:34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuese de sus contornos. Persona non grata, ¿verdad? Persona no agradable. Vete de aquí, haznos favor. Y le dijeron con palabras, ¿verdad?, amables, amablemente, vete de aquí, no queremos tu presencia en este lugar, ¿verdad? No recibieron cuando el Señor cruzó al otro lado del río a llevarles el evangelio, mis hermanos, la esperanza de un Salvador, gloria al Señor, y no quisieron. Y los gadarenos querían seguirle, ¿verdad? Dijo, no, regrésense a su hogar, regrésense a su casa y díganle lo que el Señor ha hecho con vosotros. Cuidado, mis hermanos, ¿verdad? Cuando nos conformamos, porque ellos se conformaron y ya miramos, ¿verdad?, con los años, cuánto retrocedieron. Gloria al Señor. Ahora, Moisés les habló duramente, no los dejó terminar de hablar, ¿verdad? En cuanto le dijeron su plan, los reprendió duramente. Como nos suele pasar, ¿verdad? Muchas veces no dejamos que los hijos nos terminen de decir todo, y en lo primero malo que nos dicen, les dejamos caer el sermoncito, ¿verdad? Así le pasó a Moisés, no dejó que terminaran, ¿verdad? Y se enojó mucho con ellos, ¿verdad? Y los reprendió. En el verso 12 nos dice, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneo, y Josué, hijo de Nun. Les expresa el por qué, ¿verdad? Toda aquella generación no había entrado a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, hijo de Jefoné. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefoné, Ceneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová, que fueron completos, la palabra perfecto dice que fueron completos en pos de Jehová, que no fueron a medias, mis hermanos, que se entregaron por completo a la ley y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Se dieron por completo. Ellos iban a ser premiados, ellos iban a alcanzar la meta, mis hermanos, y en verdad la llave de alcanzar lo que Dios promete para nosotros es andar perfectos en pos de Jehová, ¿verdad? Ellos alcanzaron la buena tierra y ellos iban a mirar todas las promesas de Dios cumplidas en su vida. ¿Por qué? Porque siguieron al Señor de lleno, se entregaron completamente al Señor, mis hermanos, que fueron perfectos en pos de Jehová. No andaban, mis hermanos, jugando a la iglesita. ¿Será que ahora voy o no voy? ¿Será que le sirvo al Señor o no le sirvo? No, ellos se entregaron por completo al Señor, con un corazón perfecto le sirvieron y ellos entraron a la tierra prometida. Ellos alcanzaron las promesas de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Nos alienta, mis hermanos. Hay premio para los que se entregan por completo al Señor. Dice,
porque no hay nadie que deje casa o padre o madre que no reciba en esta vida 100 veces más y en el futuro la vida eterna. Gloria al Señor, gloria a Dios, preciosa la palabra de Dios. Ahora, Moisés los reprende duramente, 32:14, y he aquí, dice, vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, tan igual que sus padres, ¿verdad? Prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Recordamos, mis hermanos, cuando David estaba en su lecho de muerte y le dio su última bendición a Salomón, le dijo que no se apartara, que nunca dejara al Señor, porque si tú abandonas al Señor, Él te dejará también. Y aquí les está diciendo Moisés, no sean como vuestros padres, ¿verdad? Que abandonaron al Señor y Él los abandonó también, ¿verdad? Sino que busquemos las cosas del Señor. Sus acciones pueden provocar la destrucción de todo este pueblo porque se desmoralizarán, mis hermanos, y sabemos lo que es desmoralizarse, ¿verdad? Estar en un estado de desánimo, de tristeza, de desaliento, de no poder decir quiero seguir adelante. No, la gente se estanca, mis hermanos, y ese estado de desánimo es tremendo, es terrible, ¿verdad? Moisés los reprendió duramente. Ahora, Rubén, Gad y Manases proponen un plan a Moisés, ¿verdad? La segunda parte. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos en el otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. Así sí, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a pelear, vamos a ganar y conquistar la buena tierra, y cuando ya habramos conquistado la buena tierra, entonces regresaremos a este lugar, ¿verdad? Nos volveremos hasta acá y viviremos con nuestra familia, pero siempre no en la tierra prometida, sino al otro lado del Jordán. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, sí, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Le pareció finalmente a Moisés bien la propuesta de las 3 tribus, ¿verdad? Si vosotros vais y peleáis con ellos y se aseguran de que ellos entren a la buena tierra y regresáis y se instalan en este lugar, entonces así consintió, ¿verdad? Mas si no hacéis, ahora viene, ¿verdad?, la sentencia. Mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ok, Moisés dijo, trato hecho,
Ustedes van a la guerra y pelean con ellos. Una vez establecidos, ustedes pueden regresar y vivir en este lado del río. Pero si no, entonces habrán pecado contra el Señor. ¿Y cuál es el pecado al que se está refiriendo Moisés? El pecado de no hacer nada. El pecado de no hacer nada. Muy a menudo solo pensamos en pecado cuando hay una mala acción de parte de nosotros, ¿verdad? Hicimos una mala acción, eso es pecado. Pero no hacer buenas acciones también es pecado. Dice aquí en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es posible que tú peques sin hacer nada, ¿verdad? En el libro de los Jueces, capítulo 5, verso 23, dice, maldecid a Meros. Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Había una guerra que ganar, había una guerra que pelear, y todos los israelitas de todas las tribus se llegaron a la guerra, pero Meros no vino al socorro de los israelitas, al socorro de Jehová. Y el no haber venido, el no haber hecho nada, le fue contado por pecado. Maldito sea Meros, ¿verdad? Severamente se ha maldecido porque no hizo nada. Se quedó con las manos cruzadas y le dio lo mismo venir a la ayuda de sus hermanos mientras ellos se encontraban en guerra. Muchas veces nosotros nos encontramos en guerra espiritual, mis hermanos. Hay una necesidad, hay que orar por la persona. Ella está enferma, él tiene una necesidad, hay que orar, pero muchos de nosotros no hacemos nada. Nos quedamos que no nos da ni frío ni calor. Ya se le pasará. O si se muere, se va con el Señor. Nos da lo mismo, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos está hablando de dejar de esa actitud parcial de no hacer nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. No estoy haciendo nada, ¿verdad? Entonces, si ellos, ¿verdad?, no hacían nada por ir a cumplir con los hijos de Israel, el pecado de no hacer nada les iba a ser contado. Y es importante, mis hermanos, que hagamos la obra de Dios, ¿verdad? O sea, decir, no estoy pecando, porque pecado decimos una mala acción. Pues no estoy haciendo malas acciones, pero es necesario que hagamos la obra de Dios. Porque el no hacer la obra de Dios también nos es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno, es bueno ir a compartir la palabra, es bueno ir a visitar a un enfermo, es bueno hacer eso, pero si no lo estamos haciendo, también nos es contado como pecado. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok. Él está advirtiendo a ellos del pecado de no hacer nada. Y prosigue con la última parte del verso y dice, sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado alcanza, mis hermanos. El pecado se las cobra. El pecado tiene pies, alcanza, ¿verdad? El pecado os alcanzará. Este es un principio que permanece. Aquí está Moisés estableciendo un principio. Un principio es algo que ocurre y que no cambia. El pecado os alcanzará. El pecado siempre alcanza. No podemos cambiar esto. El pecado siempre está acechando ahí, mis hermanos. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto que no salga a la luz.
Y cuando hacemos algo malo, mis hermanos, sabemos que va a salir a la luz, eso nos aflige, ¿verdad? El pecado comienza a cobrárselas, ¿verdad? Cierta y verdaderamente tu pecado te alcanzará, ¿verdad? No hay nada que no salga y sea manifiesto. No podemos ni debemos de escondernos de Dios, ¿verdad? Moisés estaba hablando por su propia experiencia, ¿verdad? Él no estaba hablando de la experiencia de otro. Moisés estaba trayendo su propia experiencia, mis hermanos. ¿Se recuerda cuando él mató al egipcio? Él pecó, ¿verdad? Mató al egipcio y trató de ocultar su pecado. Hizo un hueco en la arena y lo enterró. Y él creyó que ya su pecado había quedado cubierto, tapado y que nadie iba a saber nada. Al siguiente día o semana viene con los hijos de Israel, ¿verdad? Como el libertador. Y ve a dos de sus hermanos peleándose y les dice, ¿verdad? No está bien lo que hacen. Está bien que los capataces los abusen, pero entre hermanos no debe de ser así, no se peleen. Y le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Ups, lo descubrieron, ¿verdad? Entonces cuando Moisés les está diciendo, su pecado los alcanzará por experiencia, el que él estaba hablando, gloria al Señor. Ahora, con el tiempo, mis hermanos, el pecado delata aún nuestra apariencia. Cuando nosotros miramos a una persona, ¿verdad?, mal encarada, amargada, su pecado, su rostro está delatando su pecado, ¿verdad? Una vida de pecado y podemos decir, este ha tenido una vida media difícil porque se le nota en la cara. El pecado nos delata, mis hermanos, ¿verdad? Entonces no podemos ocultar el pecado, ¿verdad? Más tarde que temprano el pecado se las cobra. ¿Y qué decimos, mis hermanos, de David? Ese pecado con Betsabé vino a amargarlo, vino a secarle los huesos, vino a deprimirlo en su rostro, ¿verdad? Su semblante cambió. ¿Por qué? Porque el pecado se las cobra con el tiempo, no lo podemos ocultar, no hay nada oculto que no salga a la luz, ¿verdad? ¿Y qué de los hermanos de José? Que vivieron por 20 años con un pecado oculto. El pecado de haber mentido a su padre y de haberle dicho, tu hijo José está muerto, y le llevaron la túnica ensangrentada y dijeron, tu hijo murió por 20 años. Guardaron el secreto, pero por esos 20 años ellos no fueron libres. Traían en su conciencia su pecado, ¿verdad? No podían sentirse felices. Cada momento aparecía ahí el pecado y les redarguía y los hacía sentirse mal y decían, te lo dije que no hiciéramos eso. Cuando estaban ante José en Egipto dijeron, ¿ves por lo que hicimos? Su pecado los alcanzó ahí en Génesis 42, 21 y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Vuestro pecado os alcanzará. Pero tengo buenas noticias para nosotros, mis hermanos. Que cuando el libro se abra, porque hay un libro, y ese libro se abrirá, mis hermanos, y ahí saldrá toda cosa buena o mala que hayamos hecho, ¿verdad? Lo hermoso para los hijos de Dios, que cuando el libro sea abierto, no encontrarán en ninguna página tu maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, gloria al Señor. Y el que está en Cristo es una nueva criatura. Toda nuestra maldad ha sido borrada. Buenas noticias para los hijos de Dios y buenas noticias para los que nos escuchan. Que simple y sencillamente vengamos a Cristo y le digamos, Señor, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Perdóname, límpiame, lávame, ayúdame.
Dame de tu Santo Espíritu para poder vivir en tus caminos. Simple y sencillamente como eso, mis hermanos, para que tampoco en tu libro sea encontrada ningún pecado, ninguna maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque ya no andamos con ese temor de que nuestro pecado nos alcanzará. Ya no nos va a alcanzar, ¿verdad? Porque ya Cristo lo ha borrado todo. Gloria a Dios. El pecado de Caín y Abel, ¿verdad? El Señor le puso una marca a Caín en el rostro, en la frente. No sabemos cuál era la marca, ¿verdad? Pero que la gente lo miraba y podía saber exactamente que era un asesino. Su pecado lo perseguiría todos los días de su vida, ¿verdad? Pero para nosotros ya no hay marca, ¿verdad? Aún el Señor ha pintado una sonrisa en nuestros labios y ha hermoseado nuestro rostro, gloria al Señor, porque en otro tiempo también estaba fruncido. También estaba arrugado y amargado a causa del pecado, ¿verdad? Pero el Señor nos ha librado del pecado y de la muerte, ha cambiado nuestro lamento en gozo, gloria al Señor, gloria a Dios. Y el verso 24, y aquí nos vamos a ir rapidito. ¿Qué hora tengo? Te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Gloria al Señor, hermana, gracias por eso. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas y haced lo que ha declarado vuestra boca. Consintió Moisés con ellos, mis hermanos, después de darles su sermón y de decirles si no cumplen, les va a ir mal, ¿verdad? Su pecado los alcanzará. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a José, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros al Jordán armados, todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendréis posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. En pocas palabras, Moisés está diciendo, yo ya no voy a estar aquí para ver que ellos cumplan su palabra. Les está delegando autoridad y diciendo, si ellos no cumplen, si cumplen, que vengan y agarren su heredad, y si no cumplen, pues no habrá heredad para ellos, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manases, hijos de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Era mucho territorio también para ellos. Esta es ahora la tierra de Jordania, ¿verdad? Antes de cruzar el río del Jordán. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Haser, Jogbehá, Bet-Minra y Bet-Tarán, ciudad fortificadas, hicieron también majadas para ovejas. O sea que el Señor los prosperó grandemente en ese lado del río también. A Rubén le tocó, dice, edificaron Hezbón, Eliale, Kitiriam, Nebo, donde muere Moisés, Baal-Meón, mudados nombres, ¿verdad? Se los cambiaron, y Simma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Reemplazaron a esas ciudades con nombres
hebreos, nombres nuevos. Las tribus de Manases, que es la media luna, también heredaron al otro lado del río. Dice, la media tribu les tocó, la media luna es un lugar fértil, la media tribu es la tribu de Israel. Dice, los hijos de Maquir, hijo de Manases, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. A ellos les tocó todavía conquistar y echar fuera al amorreo para agarrar la ciudad de los amorreos. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manases, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manases, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Javor Jair. Asimismo, Nova fue y tomó a Kerat y a sus aldeas, Kenat y sus aldeas, y la llamó Nova conforme a su nombre. Y se quedaron ahí, mis hermanos, por decisión propia, ¿verdad? Porque no quisieron alcanzar todo lo que el Señor tenía para ellos. La enseñanza para nosotros, mis hermanos, que sigamos presionando a la meta. No nos paremos, mis hermanos. Sigamos hasta que alcancemos todo lo que Dios ha prometido en su palabra para nosotros. Dios les bendiga. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.